Hola, sin anestesia, está en el aire. Pues, va a doler esta que les voy a decir. Y comencemos por ahí. El precio del barril de petróleo está incontenible ahora en los mercados internacionales, sobre todo porque el Wall Street Journal publicó una información donde dice que el presidente Donald Trump le advirtió a sus consejeros y a su círculo íntimo de que se preparen para un bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz. A esta hora, el petróleo, el Brent, que es la referencia europea, está por encima de los $114 el barril, un aumento de un 5%, y el WTI, que es el precio de referencia de Texas de Estados Unidos, que el que nos toca a nosotros, que el que compramos nosotros, está rozando entre los $103 y $113 el barril. Es decir, es un aumento del 5% en los precios del barril de petróleo. Eso significa que a pesar del discurso esperanzador, ojalá que sea eso, que sea así, a pesar de que el gobierno dominicano habla de que está luchando cada día, eso dice el presidente, de que está luchando cada día por estabilizar los precios, por evitar que los precios se disparen. En el cambio, el señor ministro de Industria y Comercio habla de que no ha aumentado nada. Es decir, son dos declaraciones que se contraponen. La República Dominicana, nosotros los dominicanos debemos prepararnos para lo peor, que se entienda. Ojalá que las cosas se resuelvan mañana, pero no hay señales de que eso va a ocurrir, la solución mañana. Si el precio del barril de petróleo WTI está a los niveles que dice la prensa internacional y se queda ahí para este próximo fin de semana, a pesar de que esos precios son a futuro de alrededor de 15 días a 3 semanas, no hay duda que va a haber que seguir aumentando los precios de la gasolina, los precios de los combustibles. Lo mejor que podemos hacer es sincerizarnos. No sé por qué el afán de hacer aparecer que no estamos en crisis y que no pasa absolutamente nada. Eso no es así. La forma responsable de gobernar, la forma responsable de liderar es decir lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el fin de semana pasado, la semana pasada, recién el viernes, entre noticias más o menos buenas, el precio del barril del petróleo llegó a $82. Hoy está entre 103 y 113 dólares a esta hora, de hoy miércoles. Eso quiere decir que hay un aumento importante de los precios del barril de petróleo. Ahora, si le vamos a seguir cargando lo que es el costo del petróleo al presupuesto nacional y seguir subsidiando, sobre todo la gasolina premium, que es la que compro yo y compro la clase media de este país, pues entonces sigamos por ese camino, no importa. Al final quememos todos los ingresos fiscales en temas de petróleo y que nosotros podamos comprar gasolina. Y no digan que soy muy terrible, pero ustedes tienen que acostumbrarse sin ningún tipo de dolor, porque este espacio se llama Sin Anestesia y tengo que desnudarle la situación. Si el gobierno no lo hace, lo tengo que hacer yo o las personas responsables de este país. La gasolina tiene que subir, va a subir, el gasoil va a subir. Lo más que puede hacer el gobierno es intentar de algún modo manejar los precios, subsidiando parte de lo que es el aumento, a sabiendas de que llegará un momento en que no se va a poder cubrir. Porque es una crisis global. Si sube la gasolina en Estados Unidos, que es hoy el principal productor del mundo, imagínense lo que puede ocurrir con la gasolina en la República Dominicana. Es una realidad. Estamos en una crisis global que estalló hace 2 meses y que se ha ido manejando relativamente bien, pero todos los artículos están subiendo y el gobierno tiene que ponerse en primer lugar y en primera fila a transparentar la situación.
¿Qué está subiendo? El flete. Los fletes marítimos están subiendo. Y si los fletes marítimos están subiendo, eso significa que aumenta el precio de los productos que vienen en ellos. Que en la República Dominicana es casi todo. Porque aquí importamos casi todo. Y eso viene en barcos y esos barcos ahora cobran más. La misma situación que ocurrió para la pandemia. Es la realidad. Entonces, este afán de hacer ver que aquí no pasa nada, que nosotros somos los reyes de la estabilidad, eso se cae frente a la realidad de cada uno de nosotros. Cuando va al supermercado, al mercado, compramos productos para nuestros hogares. Qué difícil es entender a un gobierno que tiene tantos tumbos en temas de comunicación. ¿De quién es la idea de ocultar la crisis? Hay un tema con el tema de intentar ocultar crisis, que es que cuando usted insiste en que no pasa nada, pero la población considera que sí está pasando, pues la ira popular va en contra del que plantea que no pasa nada porque sienten que les están mintiendo. ¿Por qué no entienden que esa es una máxima en comunicación política? En política no se puede estar engañando a todo el mundo todo el tiempo. Eso es imposible. No se puede dar una imagen de que todo está normal cuando no está normal. Todo el mundo está sumamente preocupado. No en la República Dominicana. El mundo entero está preocupado. Crisis en Rusia, crisis en China, crisis en Estados Unidos, crisis en el Medio Oriente. Hay una crisis montada. ¿Cómo vamos a salir de eso? No lo sabemos, ojalá sea mañana o en la noche de hoy o dentro de un ratito. Pero no hay visos de que la crisis se va a disminuir. Al contrario, se plantea que el bloqueo que existe en el Medio Oriente será de larga duración. ¿Qué ocurre con eso? Que Estados Unidos lo que está intentando es ahogar a Irán en su propio petróleo. Ahogar a Irán en su propio petróleo. Ahogar a Irán en petróleo es que está intentando hacer Estados Unidos con el bloqueo. Alrededor de 38 buques ya han sido devueltos por el estrecho de Hormuz cuando intentan salir a lo que es el mar de Omán, el Golfo de Omán, que es por donde salen estos barcos para dirigirse hacia el Asia a través del Océano Índico. Es real lo que está ocurriendo, no es una película. No hay salida de buques desde Irán, pero tampoco de los Emiratos Árabes Unidos. En el día de ayer, por ejemplo, salieron 2 barcos y no precisamente llenos de petróleo por el estrecho de Hormuz. ¿Qué va a ocurrir? Nadie lo sabe. Cuando yo hablo de que Estados Unidos intenta ahogar a Irán en su propio petróleo, significa lo siguiente: usted no va a vender petróleo, el petróleo suyo se sigue produciendo, usted tiene que buscar lugares donde almacenar el petróleo que está sacando del centro de la tierra. Ese petróleo usted no va a tener lugar donde ponerlo cuando ya se colmen los espacios en la isla de Hart, que eso será probablemente este fin de semana. Se están buscando lugares alternativos para eso de parte de Irán, ya se sabe, está publicado en la prensa internacional. Se plantea que Irán podría comenzar a enviar petróleo hacia China a través de lo que llama la nueva ruta de la seda por trenes. Lo que ocurre es que tampoco hay una cantidad importante de vagones para poner trenes para mandarlo a China por ahí, que es su principal cliente en el tema petrolero, sino muy poca cantidad, y está cerrado el juego ahí. Esa crisis va a terminar de una de 2 formas. Hoy, el presidente Donald Trump publicó una foto que llama la atención, pero yo creo que no es seria. Una foto de él vestido como un Rambo, con un fusil y diciendo que ya se acabó el tiempo de que yo no soy el nice guy, es decir, el chico simpático, el buena gente en español. Dice, no more Mr. Nice Guy, es decir, no más el buena gente.
Ya yo no soy más buena gente, y sale, por supuesto, con un fusil, augurando, anunciando que va a comenzar de nuevo la guerra, pero no es tan sencilla la cosa. Se sabe que durante toda esta tregua que terminó, esta tregua terminó hace ya una semana, el miércoles pasado. Durante toda esta tregua, Estados Unidos ha estado trasladando algunos equipos para detección y repeler lo que son misiles y drones desde Europa hacia Israel. Desde Europa hacia sus aliados del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudita. Es decir, ha estado preparando a lo que son sus aliados y sobre todo sus bases en Bahrein. Tienen una muy grande base en Bahrein, tienen una base también en Arabia Saudita, los Estados Unidos. ¿Para qué? Para tener forma de, si viene una lluvia de misiles, pues poder detenerlos, o a la mayoría, porque Irán ha probado que ha sido efectiva en lanzamiento de misiles y esos misiles pueden causar mucho daño. Israel sufrió de eso durante la primera parte de la guerra. Y si está trasladando esos equipos hacia sus aliados en lo que es Oriente Medio, significa que podría estar en sus planes volver a recomenzar la guerra, ya no como una guerra económica, sino como una guerra bélica. Esa es una vía. ¿Cuánto puede durar? Nadie lo sabe. Irán ha demostrado que tiene una capacidad, sobre todo a nivel de misiles, para mantenerse todavía como un factor importante para resistir lo que es una ofensiva estadounidense y de Israel. Estuvieron aguantando alrededor de mes y medio bombardeos diarios, y no hay dudas de que tienen una capacidad misilística. Aparte, deben haber hecho lo mismo que Estados Unidos, es preparándose para si la guerra estalla de nuevo. Esa es una vía. Creo que no es la mejor. La segunda es derrotarlos con el tiempo. Esto que he explicado, usted sigue produciendo petróleo, no tiene dónde venderlo, no tiene dónde almacenarlo, ahóguese en petróleo. El tema del petróleo para Irán es fundamental porque de su economía depende el 80% de sus exportaciones es petróleo y en su PIB el 30% del PIB es petróleo. ¿Qué ocurre con esto? Que Irán entonces tendrá que decidir, o los que dirigen Irán, que es el tercer problema grave, ¿qué van a hacer? Hay tres tendencias claras en el gobierno iraní en este momento. Fíjense lo complejo que es esto todo, ¿eh? No es simplemente la voluntad de Trump, voy a bombardear, sino con quién también yo puedo negociar para finalizar esto. Hay tres tendencias claras y hay una que no está tan clara. La primera tendencia es la de Habibi, el jefe de la Guardia Revolucionaria. Él es capaz de manejar todo lo que es Irán desde el punto de vista bélico y sobre todo imponer hasta ahora su voluntad porque es el que tiene la fuerza. Mao Zedong decía, el poder nace del fusil. El poder nace del fusil y nunca mejor dicho. Se habla que durante la guerra en Irán ha habido ya más de 5.000 detenidos por temas políticos y han matado o ahorcado, porque es por ahorcamiento, que los ejecutan 21 a 22 personas ya. Este es de la línea más dura. El jefe de la Guardia Revolucionaria es el que tiene parado todo. Probablemente si no estuviera al mando de la Guardia Revolucionaria, es casi seguro que hace 2 semanas se hubiera producido un acuerdo. Él fue el que derrotó o evitó el acuerdo. El segundo al mando, que está apagado, ya no sale en la prensa, se dice, algunos medios dicen que está detenido en su casa, es el presidente del Parlamento. Este no es de una línea blanda tampoco, es una línea dura. Este era proclive a lo que se planteó de detener el proyecto de bomba atómica, llegar a un acuerdo, parar la guerra y ganar tiempo.
pero ya no tiene poder de decisión. La tercera persona que tiene poder de decisión, algún poder de decisión, es el presidente de Irán, que, para que vean cómo son las cosas, en las elecciones últimas donde él ganó con fama de moderado, aunque aprobado por los ayatolas, él ganó las elecciones en contra del que preside el Congreso. O sea, los dos fueron rivales. El presidente era de una actitud más suave, más reformista. No hay reformista a ese nivel en Irán. Todos apoyan la dictadura de los ayatolas, pues el presidente del parlamento perdió. Ellos tres son la tríada que se supone debe hablar por Irán. El problema de Estados Unidos en este momento es que no tiene con quién hablar. No tiene con quién hablar porque no puede simplemente juntarse con el ministro de Relaciones Exteriores que viajó esta semana a Pakistán y a Rusia para que sirviera de mediador, y a través de Rusia mandó una propuesta de paz intermedia que no incluía el programa nuclear y fue rechazada totalmente por el presidente de los Estados Unidos. Esa es la situación. O sea, no es tan sencillo como vamos a hacer la paz ahora. Mientras todo esto ocurre, Israel sigue en guerra con Hezbollah. Y Hezbollah es el proxy favorito de Hadibi, el jefe de las fuerzas revolucionarias, de la Guardia Revolucionaria iraní. En ese tema, en eso que yo les he tratado de describir lo más rápidamente posible, ahí está montado todo lo que es la guerra en este momento, donde ni siquiera se menciona mucho a Israel. Israel ha quedado casi como un actor secundario, excepto que también está preparado para la guerra. Y Estados Unidos es que está manejando todo lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz. ¿Qué va a ocurrir? Nadie lo sabe. Los más pesimistas, entre los cuales estoy yo pienso que eso se va a prolongar bastante tiempo. Hasta el tiempo en el cual o Irán se ahogue en su petróleo o Irán se desespere y vuelva entonces a lanzar misiles, que sería la excusa que tendría Estados Unidos e Israel para acabar con Irán. No creo que Estados Unidos, a pesar del uniforme de Trump como un Rambo cualquiera en el día de hoy, esté pensando comenzar tirando el primer disparo en contra de Irán. Creo que va a ser lo contrario. Si Irán se desespera y cree que puede salir del problema por métodos de guerra, por métodos militares, bueno, tirará primero ellos lo que sería un ataque, una ofensiva, para entonces tratar de resolver el tema por medios militares, que no sería lo mejor, porque sufriría mucho, sobre todo la estructura militar de Estados Unidos en el Medio Oriente, sobre todo en sus aliados árabes, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, que también tiene una gran base militar de Estados Unidos, y Israel también sufriría ataques importantes desde el punto de vista de misiles, aunque a sabiendas Irán perdería la guerra. Así está montado el tema, y mientras eso sucede, el petróleo anda ya rozando los $115 el barril. Eso es un golpe fuerte a las economías nuestras. En la República Dominicana, por ejemplo, el tema de la guerra ha llevado a que gran parte del dinero que se tiene en el presupuesto para hacer inversiones no esté. Estamos gastando por semana alrededor de 1.400 a 1.800 millones de pesos en subsidio. Si vamos a subsidiar esta semana, ustedes verán que eso subirá por encima de 2.000 millones de pesos. Agarre 52 semanas, las que han pasado ya no, pero han pasado alrededor de 8 semanas desde que estalló la guerra y se comenzó a aumentar lo que es el subsidio a los combustibles. Usted, esas 8 semanas más las que faltan del año, usted las multiplica y verá que el subsidio llegaría alrededor de 120, 130, 140 mil millones de pesos en el año. A eso súmele todos los otros subsidios y verá que es incosteable. Que un subsidio prolongado de la gasolina o de los combustibles produciría
el desequilibrio de lo que es el presupuesto de la República Dominicana y el desequilibrio de lo que es nuestra economía, que sería la peor salida que podríamos tener, simplemente para que sepan a lo que nos enfrentamos. Ya que el gobierno no se lo dice, se lo digo yo. Y frente a esa situación, el gobierno debería, que fue donde comencé el comentario, transparentarlo todo. Decir qué puede pasar y no seguir jugando al escondite de una crisis que viene por ahí y que nosotros no nos podremos librar de ella. Esa es la realidad económica del país. El otro tema que quería tratar en el día de hoy, que no lo traté en caliente, fue lo ocurrido el sábado en términos absolutos con el intento de asesinato, no, sino el intento de ingreso al lugar donde se encontraba no solamente el presidente Donald Trump, en el acto de los periodistas en Washington, no solamente él, sino todo el gabinete, más toda la línea presidencial de los Estados Unidos. No sé si ustedes vieron, yo sí la vi, todavía creo que esa serie la dan, la historia de un personaje que no sabe nada de nada, un funcionario de segunda categoría, uno de esos que son sucesores de una forma accidental, no era prácticamente ni político, un desconocido político, que a él, que es lo que dicen se suele hacer en Estados Unidos, cuando hay una reunión de este tipo, lo agarran y lo guardan para si pasa algo, la Constitución no se rompa y pueda sustituir al presidente de los Estados Unidos. Eso mismo iba a ocurrir el pasado sábado. Eso mismito iba a ocurrir. Si ese señor que intentó entrar ahí hubiera actuado de una forma diferente, por ejemplo, hubiera puesto una bomba o tirado una bomba ahí en ese salón donde estaban las autoridades, se iba a ir todo el gobierno americano. Absolutamente todos. Presidente, vicepresidente, el de la Suprema Corte, el de la Cámara de Representantes, todos estaban ahí. Iba a ir el gobierno entero e iba a asumir a alguien absolutamente desconocido. Eso iba a pasar el pasado sábado. Y claro, y yo dije, pero ¿y las medidas de seguridad? En mi caso, que yo no diría que estuve tan cerca, pero estuve en la zona desmilitarizada como embajador de la República Dominicana cuando el presidente Trump se reunió con Kim Jong-un como parte del cuerpo diplomático asignado a Corea del Sur, pues recuerdo perfectamente que a nosotros nos reunieron, a los embajadores, y nos entregaron un pin que poníamos para que el servicio secreto ubicara qué lugar nos correspondía a cada uno de nosotros. Y había un lugar donde no podíamos estar y fue clara la advertencia: este es el límite, de ahí para atrás se quedan sentados, de ahí para adelante el que está cerca del presidente de los Estados Unidos directamente no preguntamos, lo matamos. Pues era la regla. Te identifican por el PIN que tienes que tener permanentemente, porque el servicio secreto advierte primero lo que puede ocurrir. Y ese señor no está, de acuerdo a lo que viví en ese momento, no está muerto, está vivo, porque no llegó ni siquiera cerca donde estaba el presidente de los Estados Unidos. Eso de que es un atentado, eso no fue un atentado. Eso fue un intento de ingreso a un salón donde estaba el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué yo lo sé? Porque hay un punto en el cual, me lo explicaron perfectamente, nos lo explicaron a todos. Hay un punto en el cual, antes del cual, el servicio secreto, la instrucción que tiene, excepto que sea para defender la vida de uno de sus miembros, es tomar preso lo que pasó con esa persona. Tomar preso, apresarlo y llevarlo para interrogarlo.
Si pasa de ese punto, que es un lugar más cerca de donde está el presidente de los Estados Unidos, la orden es matarlo. Eso es lo que pasó. Estaba bastante afuera. Y dirán ustedes, ¿y por qué ahí no hubo un cordón de seguridad? Ese hotel es un hotel que queda en Washington. Eran periodistas. Está a la entrada en un segundo o tercer piso. Y abajo tiene un Starbucks enorme y varios restaurantes y la gente entraba ahí como si nada. Era un sitio bastante fácil de entrar. Y eso fue lo que permitió el ingreso de esta persona. Es simplemente para que grafiquen qué ocurrió. Porque hay una cantidad de personas que están destinadas a sospechar de todo y todo es una conspiración. Ese personaje está siendo investigado, ya fue presentado ante un juez, se legalizó su cárcel, no va a salir de ahí probablemente nunca en su vida. ¿Y por qué ocurrió un hecho como ese? ¿Y por qué ocurrió lo de Charlie Kirk? 3 veces han intentado, hay una vez que por poco matan a Donald Trump. No lo mataron por el tipo de rifle con que dispararon y por la distancia donde estaba y porque él movió la cabeza, si no lo hubieran matado. No hay dudas de eso. ¿Por qué ocurre esto en Estados Unidos? Esto es típico de un asesinato, intento de asesinato por odio. El asesinato por odio no tiene una razón lógica, no es racional. Hay un tema de violencia de odio, pero en una sola dirección. ¿Por qué no se entiende eso? Hay personas que justifican ese intento de asesinato. Es más, una parte de Estados Unidos que está vinculada al Partido Demócrata, el discurso es de tanto odio que piensan que asesinando a Donald Trump podrían salir de él lo más rápidamente, pero Donald Trump ganó las elecciones de un modo democrático y ganó todos los swing states. O sea, fue arrolladora su victoria. Sin embargo, el odio que tienen contra ese personaje provoca este tipo de acciones. Fíjense que no son grupos organizados. En todos los casos donde ha habido muerte de personajes o personas vinculadas a lo que es la administración Trump y al Partido Republicano, pues está el odio que encuentran en los teléfonos móviles, que encuentran en las computadoras, que encuentran en los mensajes de odio que verten. ¿Sobre quién? Sobre estas personas. Y el problema es que, por ejemplo, el presidente Trump tiene 2 enemigos potenciales que son capaces de matar. Ustedes adivinan quiénes son, ¿verdad? Los narcos. Llegó a la Casa Blanca e inmediatamente declaró una guerra contra el narcotráfico. Es más, todas las semanas vemos que hay lanchas que están siendo hundidas tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, llenas de cocaína o llenas de droga o llenas de lo que sea. Y ese es un poder económico enorme. Y los segundos, aparte son narcos vinculados también al comunismo y al socialismo. Son los socianarcos que están en Venezuela, que estaban en el poder en Venezuela y fueron desalojados, pero están ahí todavía. Y claro que quisieran verlo muerto. ¿Y qué pagan? ¿Un ejército para que lo mates? No. Discurso de odio es acá. No hay mejor instrumento para llevar odio a donde quiera que las redes sociales. Ahí están, hay grupos que se dedican a eso, a esparcir odio. Los segundos son los musulmanes. Los musulmanes son enemigos también del presidente Trump. Entonces usted dice, bueno, tiene enemigos potenciales bastante grandes y bastante fuertes. Y ese discurso de odio es que lleva a este tipo de acción donde lo quieren matar. Lo único que tienen que hacer es esperar elecciones y esperar a ver si ganan o pierden. Nada más no, pero eso no es lo que quieren esperar. Ustedes quieren saber por qué ahora el crimen político está vinculado exclusivamente al Partido Republicano y a matar a Donald Trump. ¿Cuántos líderes demócratas han sido atacados en los últimos años? ¿A cuántos se le han disparado?
¿A cuántos de ellos por odio se ha intentado matar? A ninguno. Esa es la pura realidad, a ninguno. Eso lleva a este tipo de personajes que se desequilibran, que tienen algún tema en su vida que les impide dormir tranquilos, a llevar este tipo de actitud. ¿Por qué no está muerto? Porque si los conspiranoicos dicen que ese fue un show, lo vieron haber matado y se callaba ahí mismo. Esa es la idea. Que no hable, ¿verdad? Está vivo. ¿Por qué ocurrió? Porque el odio que se dispersa en Estados Unidos a nivel político, desde los demócratas en contra del presidente Trump, lleva a ese tipo de situación. 3 veces. Y según informaciones, también han destruido 4 posibilidades más. 4 más. Ustedes no recuerdan que en el atentado en Pensilvania, cuando estaba en campaña, algunos dicen, ¿cómo fue que dijo alguien? Alguien me lo dijo a mí, yo digo, pero este tipo está loco, de verdad. O sea, se manifiesta el odio así también. Que eso es una bolita de sangre que saltó aquí y que eso era mentira. Se les olvidó que mataron 2 ciudadanos norteamericanos en ese hecho. O sea, había 2 personas, porque no solamente tiraron un tiro y le pasó por ahí, sino repitieron el disparo y mataron a 2 personas que eran parte de los que estaban asistiendo al acto público este. 2 norteamericanos fueron muertos ahí por las balas asesinas de la otra persona, un joven que fue muerto también por el servicio secreto. Estamos hablando de un odio esparcido en contra de un personaje que simplemente ganó unas elecciones o ha ganado 2 elecciones. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta para que sepan que situaciones así se pueden repetir. Claro que se pueden repetir. Sobre todo en un país donde todo el mundo puede estar armado, porque la segunda enmienda de la Constitución norteamericana garantiza desde el siglo XVIII que usted tiene el permiso y el derecho de portar un arma. Esa es la situación. Simplemente que quede claro que el odio tiene una sola dirección hasta ahora. Hasta ahora es una sola dirección. Y fueron los norteamericanos, los estadounidenses, que votaron por el actual presidente. Así que lo mejor que hay que hacer es, o deberían tener y no lo van a tener, es paciencia. Que si hay algo inexorable y que nunca se detiene, es el tiempo. Tanto es así que aquí acaba mi tiempo por hoy y nosotros nos veremos mañana con otros temas sin anestesia.